En Macrollantas, además de llantas, realizamos revisión tipo concesionario a precio justo de todas las marcas de vehículos. Revisión de frenos, revisión de suspensión, repuestos originales y alternativos. Alineación y balanceo, cambio de aceite y test electrónico. Todo en macrollantas.com. Bueno, dos invitados en la mesa hoy. Don Hernando Echeverry, ¿cómo me le va? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo y de escucharle todas las noticias. Hoy sí traemos una noticia muy buena. Sí, vamos a cambiar este temita político que cansa. Claro. Y tengo a don Enrique. Pablo. Pablo Abuelo. Don Fabio. ¿Cómo están? Pablo. Bien, Nacho. Muchas gracias por invitarnos al programa. En estos días mostramos unas imágenes y usted le dio por reciclar llantas. Pero usted hace muchos años me contaba que eso era muy difícil, que aquí no se producía tanta llanta y que montar una planta de reciclaje era muy costoso. ¿Cuándo cambió eso? No, pues realmente eso no ha cambiado mucho. Hace 17 años hicimos la primera reunión con los afiliados de Fenalco Antioquia, el sector llantero y servicios, y con Argos, porque realmente a nivel mundial el combustible alternativo son llantas trozadas, que eso es lo que sabía hacer Pablo. Entonces, de esos 17 años de esa reunión, ya hay dos jubilados, uno de Argos y uno de Fenalco. Pero por fin, ya Argos puso a disposición sus hornos que tienen bastante tecnología, cero emisiones, y en vez de carbón va a utilizar llantas trozadas, eso se le llama TDF. un TDF, eso tiene aprecio a nivel internacional, y para este año no necesitamos sino la medias toneladitas de 50.000 toneladas, no son 50.000 llantas, son 50.000 toneladas que hay que recogerlas. Traer una llanta de Barranquilla nueva tiene el mismo precio que traer una llanta usada. ¿Quién va a pagar ese flete de una llanta usada? Nadie. De la nueva sí la pagan. Entonces hay que transformar todas esas llantas y llevarlas a los hornos. En este momento hay un horno habilitado en Río Claro y el otro en Cartagena. ¿Cuántas toneladas de llantas se producen en Colombia? Digo ya en usadas. desuso. Sí. Mira, más o menos se estima que podemos estar alrededor de unas 50, 60 mil toneladas de llantas en desuso por año. Pero si lo llevamos a unidades de llantas, estamos hablando que Colombia produce alrededor de unas 6 millones de llantas aproximadamente en desuso por año. Sí. O sea, con eso llenarían la capacidad que ustedes tienen. Pues la capacidad instalada del canal que hemos desarrollado nosotros es capaz de absorber más o menos el 70 o el 80% de la generación de este residuo por ahora. Lo que pasa es que en Colombia existe una limitante para el coprocesamiento de llantas, es una resolución que solo nos permite procesar o coprocesar el 20% o sustituir el 20% de TDF de llanta, o sea, trozado de llanta por carbón. Realmente la limitación en este momento es de resolución, no es técnica. ¿Y la limitación por resolución es por qué? O sea, porque uno pensaría, si es una solución para ayudar al medio ambiente, pues que, digamos, que suelten la resolución o que le den una vía un poquito más amplia para que ustedes puedan tener mayor capacidad de Y producción. además por el porcentaje, porque es que es un 20% apenas, muy poco. Mira, ese tema de la resolución nace hace más o menos 10, 11 años y los estudios que realizó el Ministerio y el ANLA en ese momento estaban alrededor de esas cifras. Lo que pasa es que hoy en día el coprocesamiento de llantas puede estar alrededor, inclusive en países puede alcanzar cifras hasta el 80% de sustitución del carbón, o sea, otras fuentes Pero de es que energía. ustedes como que se me fueron para otro lado. Espera un momentico. ¿Qué pasa con una llanta usada? Una llanta usada, bueno, en promedio una llanta dura 40.000 kilómetros de auto o camioneta. Sí. Si alineamos, balanceamos, hacemos un buen mantenimiento, hábitos de conducción, dura 40, 50.000 kilómetros. Si nos traen llantas de poca calidad, basura, duran 20.000 kilómetros. Perfecto. Entonces, esas llantas las dejamos en el concesionario, en el centro de servicio, en los hipermercados, donde las ¿Qué vendemos. porcentaje quedan esos? Porque es que uno ve mucha llanta tirada en cantidades de partes que no tiene... O sea, ¿cómo haría el proceso y cuántas se quedan por ahí tiradas y cuántas siguen el camino del reciclaje como debe ser? Te voy a decir algo, lo que pasa es que la llanta ya es un residuo especial, ya empresas varias no lo puede recoger.
ya esas llantas no pueden ir a los rellenos sanitarios porque copan, entonces le dan menos vida útil a esos rellenos sanitarios. ¿Qué pasa ahora? Entonces, cada ciudad debe disponer de una capital para recoger esos residuos especiales. A nivel mundial, el consumidor es el que paga la disposición especial de esas llantas. Aquí, los importadores deben ayudar a recoger. Usted importa 1000 toneladas, entonces tiene que recoger responsable de algunas toneladas y asignarse a un grupo de gestión de esa disposición de las llantas. En este caso, Sistema Verde con Pablo recibe varios importadores, muchos importadores, inclusive los de los carros que traen las llantas, y dicen, bueno, vamos a gestionar eso, como las pilas, como los electrodomésticos, las baterías, todo aquello. Aquí Ya ya hay sé, un todo punto eso. limpio. Muchos no van a una serviteca, muchos van y las compran en un almacén de cadena, la montan en la maleta Ajá. y se van para el montallantas de la esquina que no tiene el protocolo Y lo dejan. de Y las reciclaje. dejan. Entonces la pregunta mía va dirigida a eso. ¿Cuántas de esas montón de llantas que usted dice sí hacen ese protocolo, sí, y cuántas no lo están haciendo o todas lo están haciendo? No, lo que vos decís, Nacho, es cierto. Mira, la realidad es que este residuo no está en poder de la cadena que lo distribuye, o sea, de la cadena que genera la venta o lo comercializa. Realmente el 80% de este residuo está en el consumidor final o en el espacio público, que se ven demasiado. Entonces los planes de postconsumo, como somos Sistema Verde, con los afiliados, pues hay unas cuotas y unas metas de cobertura, las cuales recogemos una en la red de los afiliados, en los cuales tienen sus servitecas o sus puntos de monte y desmonte, pero al mismo tiempo tenemos que apoyar campañas de recolección de estos residuos desde las fuentes de agua, espacio público, en fin, todos estos lugares hacemos campañas y empezamos a cumplir las metas de cobertura a los que están obligados esos importadores. Pero no me ha contestado. ¿Cuántas? Más o menos El porcentaje. 80%. El 80%. El Yo te 80% contesté. tiene buen camino. El ¿O 80%, no? el 20% tiene buen camino. Ah, es que es el que- 80% está en la calle y en el espacio público. Pero Realizar todo este Muy proceso alto. no, realizar todo ese proceso que ustedes hacen para transformar esas llantas y demás no es muy costoso. ¿O qué tan viable es económicamente? Mira, aquí el tema de lo costoso o lo viable, pues hay que mirarlo desde el punto de vista de disposición de un residuo, ¿cierto? Como lo decía Hernando, la llanta es un residuo especial que debe tener una disposición especial. Y eso obedece a la responsabilidad que tiene el consumidor después de usar los productos que adquiere. Entonces, el costo que nosotros hemos logrado integrar de disposición, pues no supera el 2 o el 3% de venta del producto, que está inclusive más económico que el costo de abastecimiento en la cadena de venta. Realmente todo este plan es un plan logístico de recoger, transformar, ¿cierto? Coger una llanta, quitarle el acero de los Pero costados venga, pare, y pare, es que cruzarlo. usted me corre mucho. Y yo quiero hacerlo más a lo coquito. ¿Qué hace que una llanta sea tan fina? Ah, es que... ¿Qué es ese caucho? ¿Qué es ese material que tiene? no, ¿Qué es la que hace, recuerde, pues? es que los fabricantes hacen una llanta indestructible. ¿Por qué? Porque tiene que soportar peso, carga, frenado. Pero este es un plástico soportar especial, esto es derivado del petróleo. Caucho. ¿Qué es ese acero, material que- poliéster, nylon y lógicamente caucho Petróleo. natural, petróleo y Negro, Esa y negro de parte humo. negra es petróleo con caucho natural. Y es lo que negro la de también. humo. y negro de humo. Exacto, entonces los fabricantes la hacen indestructible y nosotros la tenemos que destruir para dársela como combustible. Si yo dejo una alternativo. llanta tirada al sol y al agua, eso no le va a pasar nada. Pues le voy a prácticamente. contestar lo siguiente, Nacho. La primera llanta que se creó hace 25 años no se ha degradado. Hace 125. 125 años, perdón, 120, no se ha degradado. No se ha degradado. No se ha degradado. Ah. Y es más, tenemos un pasivo ambiental en Colombia donde no utilizamos esto como combustible alternativo, porque claro, lo utilizamos para los jardines, Sí, yo he como visto cancha de en mi colegio fútbol había esos de jardines, los pintados sintéticos. de colores, Pero y es que dura hablamos toda la de, vida. ahí hablan de llantas, aquí hablamos de toneladas. El pasivo ambiental que hay hacia atrás es demasiado. Hay que recogerlo, transformarlo, combustible alternativo. Y ahora le escuchaba ahora lo de la energía que Eólica. estamos... Paneles. Exacto, igual, es igual. Las energías están cambiando. Esto se va a transformar en energía. Bueno, entonces para que no me corra, entonces listo. Entonces yo voy y le cambio las llantas. Y una llanta, al momento de ser reciclada, ¿qué se hace? ¿Qué materiales se extraen y hacia dónde se destinan o qué se puede hacer con ellos? Mira, Nacho, la llanta es un
La llanta en desuso es un producto que no se puede reciclar, entonces la palabra aquí sería como aprovechamiento. Perfecto. Vos de una llanta en desuso no puedes sacar una llanta nueva. Si fuera así, no las verías en la calle. Pero si puedo sacar un tapetico como lo ven en otras Exactamente, partes del eso es mundo, y no sé qué otros aprovechamiento. materiales. Sí, Eso es aprovechamiento. muy bien. Entonces, hay dos grandes corrientes de aprovechamiento de las llantas, que son, o la utilizas para energía térmica, para sustituir combustibles fósiles, o la utilizas en granulometría, para hacer asfaltos modificados o canchas sintéticas, tapetes u otras aplicaciones. Sí. Pues en el mundo básicamente el 80% de las llantas en desuso de Estados Unidos, Europa, que son países más avanzados en el tema de disposición y postconsumos, pues se van para la energía térmica, porque ahí hay un pareto muy grande de consumo energético. Y las otras iniciativas, como son el asfalto modificado, canchas, tapetes, en fin, inclusive en Estados Unidos ves pues el mosh, que es esos pedacitos de llanta pintados de colores en los jardines. Eso solamente es el 3, el 4, hasta el 7% de las llantas de desuso. ¿Y por qué del los mundo. amigos de allí, que yo los veo, las queman? Y es que es muy caro el material que tiene eso por dentro, el hierro, el acero, el cobre. ¿Para qué las que queman? tienen, o sea, porque, hace rato ya me- me dijo, de la llanta sale el plastiquito, pero Claro. tiene otras cosas que aquí las queman. Listo. En Colombia. Ahora veíamos en el video inclusive cómo se destalonan las llantas. En el talón de la llanta es donde está la mayor parte del acero. Y digamos que cuando sacas ese acero es como pelar un cable. Ese cable es acero y se vende como acero y ese casi que paga las nóminas de la planta para centro de costos. Entonces cuando instalamos, ponemos el acero y lo hacemos y vendemos. Ahí están destalonando una llanta en este momento, vendemos ese acero. Destalonando. Destalonando, ahí está arrancando la llanta en el modo interno. Él va a coger el operario, va a coger el acero y lo va a lanzar ahí que está acumulado. Nacho, el talón de la llanta es donde se pega el rin a la llanta. Este es el aro. acero. Ok, ya, Para ahí que te eso quede tiene claro. mucho acero. Ya. Ese Pero tiene es acero. Básicamente- pero es que esto a lo coquito. Claro, a lo porque la gente coquito. no sabe. El otro acero de la banda de rodamiento es difícil ya de separar porque tiene mayores costos, ¿cierto? Eso entra en un clinker como Óxido de entra el hierro. carbón, como óxido de hierro, en un horno grande, Sí. que realmente Argos es las únicas plantas en Colombia que patentaron, digamos, y están de acuerdo a todas las condiciones que se exige en cada uno de los medios, en este caso en Río Negro o en Cartagena, Río Claro. Río Claro, exactamente. Entonces, esa es la única forma de hacer grandes toneladas en vez de carbón, las llantas. Yo les tengo que hacer una pregunta obligadísima aquí porque María Marta Londoño me la dice. Yo no sé cuántas llantas estaban por aquí en el oriente cercano, las que se incendiaron hace poco. Claro. La llanta es muy combustible, que se quema fácil, se demora mucho en hacer eso. Para que después usted me explique en qué la estamos utilizando. Claro. Cuando se inauguró la planta de reciclaje de Mundo Limpio, empezó en Copacabana, desafortunadamente allá hubo un incendio, luego hubo un pequeño incendio en Carmen de Boral y este es el tercer incendio de la planta de Mundo Limpio. Mundo Limpio es un transformador y inclusive de allá lleva muchas toneladas a los hornos de Argos. Cuando inauguramos la planta de Madrid en Cundinamarca, ese mismo día, hace 2 años, se estaban quemando 500.000 llantas en Madrid, España. Todavía la están apagando. Entonces, es absolutamente... Nacho, ¿Pero eso qué? ¿Es algún el mandado tema- que tiró un fósforo, tiró un el cigarrillo o eso lo... pues el tema es básicamente de procesos. Mira, ve, la llanta es buen combustible porque tiene caucho natural y petróleo. Sí. Entonces, de ahí partimos que tiene buen poder calorífico, buen poder energético. Prender una llanta es muy difícil. O sea, yo te doy una caja de fósforos y te reto que la prendas y no sos capaz de prender una llanta, pues. Claro que una vez inicie es muy difícil apagarla, pero los procesos como los tienen las otras plantas, lo que te decía, hay 2 corrientes, TDF y gránulo, es que bajan la llanta a una granulometría muy bajita, entonces casi que tienen un polvo de llanta. Estos procesos son más delicados en riesgo porque tienen que tener mayor inversión para cubrir los riesgos a medida que bajas en el tema de granulometría, porque ya expones nylon, expones la llanta a una superficie específica más amplia, o sea, casi que es un polvo donde los puntos de ignición cada vez se hacen más bajos.
mientras que en el TDF pues es hacete de cuenta, En el trozado. un trozado de 5 centímetros por 5, donde la llanta todavía tiene el nylon y el acero por dentro, o sea, nada de eso está expuesto todavía. Usted me hablaba en estos días, Hernando, algo que me dejó muy impactado. Entonces, lo que se está haciendo en esa planta que se montó en Cartagena es trozado. No, en la planta de Cartagena es la de Argos, ¿cierto? Entonces, en Cartagena llega el trozado. Y nosotros tenemos plantas satélites Muy bien. pequeñas. Entonces, Entonces no almacenamos. Entonces, ustedes trozan en el resto del país. Trozamos en las ciudades, varias Listo, ciudades del y ya país. encontraron quién les utilice eso. Exactamente. Es esta planta de esta prestigiosa cementera. En Argos y ¿Por Río- qué no hacerlo con carbón y hacerlo con esto? Acuérdese que el carbón es un combustible fósil. ¿De acuerdo? Sí. Y Argos, las acciones de Argos están en el Dow Jones, ¿cierto? Es otro régimen diferente. Mientras menos utilicemos combustibles fósiles, mucho mejor. En mi empresa mido la huella de carbono, la mitigo, o sea, trato de bajarla y la compensamos. O sea, ustedes ¿cierto? utilizando este material, esta empresa utilizando este material, ¿contamina menos que el carbón? Lógicamente, es Sí. un ¿Cuánto combustible. es menos y por qué? Podemos hablar del 20% de toneladas de carbón, combustible alternativo, contra un 80%. Imagínense que no saquemos ese carbón de la tierra, que sea el 100% llantas de las que están rodando por todo el mundo, mucho mejor. Eso sí, esos hornos están certificados, casi que hacemos más emisiones en el asado del fin de semana. Sí, no, para el cuidado del medio ambiente, o sea, para no causar un O mal sea, peor. realmente no contamina. Mucho menos. Pero imagínese lo que le dije ahora, la primera llanta que se fabricó hace 125 años todavía anda rodando por ahí, la estamos pescando de alguna manera para trozarla y hacerle algo, ¿cierto? Pero las canchas de fútbol sintética está bien, ¿cierto? Las utilizamos, pero después de cierto tiempo tiene una vida útil, hay que volver a disponerlas. Lo mismo el pavimento, tiene vida útil, hay que volver a disponerlo. Hombre, pues quería traer este tema porque es bien interesante, pero entonces la producción nacional solamente da para cubrir una planta. Esa planta prácticamente... Dos plantas en este momento. Están tragando todo este... Sí, pero hay mucha alternativa de otras plantas, no solo de Argos, no solo de cementos, hay muchas otras plantas que utilizan carbón. Hay que llegar a eso, a que se coloquen los filos. ¿Ustedes no recuerdan Simesa en la avenida Las Vegas? Ustedes Sí, están muy claro. jóvenes, todos los de esta mesa. Gracias. En Simesa cuando utilizaba todo eso y se veía ese humo negro, ¿cierto? Las plantas cada vez son más tecnológicas y tienen menos emisiones. ¿Y qué residuo queda? O Eh, sea, en el usted quema carbón y le queda un polvito ahí que sirve hasta para unar la mata, ¿sí o no? Sí. Eso dicen. ¿Ahí qué queda? En el coprocesamiento del cemento no queda ningún residuo. Como es una combustión interna, vos metes el TDF, pues que es la nomenclatura en inglés, o el triturado de llanta al horno, la combustión interna se consume energéticamente, la ceniza que produce se vuelve parte del clinker, o sea que realmente queda en el cemento. O sea, cero residuos. Comparativamente, la calidad de la llanta que se comercializa en Colombia versus la calidad de la llanta que se comercializa en países del primer mundo es muy inferior. No, al contrario, la llanta de Colombia es más dura y tiene más lonas por el tema de infraestructura, por el tema de vías, por los radios de giro, por la capacidad de carga. Entonces, por ejemplo, los equipos que nosotros hemos traído de Estados Unidos, pues como todo nos ha tocado hacer ciertas modificaciones porque las llantas tienen ciertos niveles de uso y de aplicaciones. Y en el primer mundo son más exigentes que una etiqueta americana donde las llantas dicen, venga, me hace el favor, esa llanta no la traiga acá, porque no economiza combustible, porque hace ruido, porque no dura. Entonces, ese etiquetado europeo, que son las exigencias, allá las llantas diseño estilo de pescado que llamamos espina de pescado, esas llantas no pueden entrar a Europa, porque hacen ruido, no economizan combustible y hacen resistencia al rodamiento. Hernando, no, pero sigo con la duda. Entonces, lo que pasó en el Carmen de Doral fue una mano negra. Alguien generó ese incendio. Porque es que usted me dice, lo ven acá de favor y va a prender una llanta. Muy O sea, no se difícil. prenden tan fácil. Y si están a la intemperie, uno las ve toda la vida expuestas. Hubo una mano negra ahí en esa. Nacho, quemazón tendrías tan que grande. entrar a una bodega de llantas y mirar el calor que se siente con todo ese humo negro y todo ese caucho
y sentís algo diferente, ¿cierto? Recuerden que cuando necesitamos calor, pintamos de negro todo, ¿cierto? Y sería muy difícil decir eso. Lo que pasa es que las plantas que tenemos en Sistema Verde son plantas muy pequeñas. Entra una mula de llantas y sale una mula de llanta trozada rapidito y no se almacena. Las llantas no son para almacenar, las llantas son para disponer. Sí, Pero los me quedé modelos- sin saber qué pasó con ese incendio. ¿Quién lo ocasionó? ¿Qué haremos? 3 incendios llevamos. 3, sí, se queda uno con esa intriga. Pues ahí van viendo alternativas diferentes que se están haciendo en este país. Usted, de Nacho, toda la pero, vida. pero ahí me queda una. Si uno tiene va a cambiar las llantas del carro, entonces, ¿qué hace con las llantas? ¿A dónde llama? ¿A dónde lleva eso? ¿O qué debe Punto hacer? limpio. Lo primero que tienes que hacer es que tus llantas te duren, no cambiarlas por cambiarlas, ¿cierto? Sino medirlas. Las llantas tienen un labrado y hay que medirlas. ¿Cuánto te queda? Y las mujeres son bien, tienen una buena mano. Los hombres somos más duros, ¿cierto? Los hombres nos duran menos, las llantas a las mujeres les duran más, son más precavidas al manejar. Los hábitos de consumo, los hábitos de conducción. Entonces, esas llantas duran 40.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Cuando vas a un lugar responsable, que tenga un buen certificado, diga qué van a hacer con estas llantas. Y puedes exigir inclusive, ojalá, un certificado. ¿Dónde va esta llanta? ¿Dónde va este aceite? ¿Dónde va el plomo del balanceo? ¿Dónde van las basuras? Caso puntual, en Macrollantas el año pasado pudimos reciclar 356 toneladas de desechos de todo lo que sobró del mantenimiento preventivo de los vehículos. 356 toneladas que hubieran ido al relleno sanitario. Y volvemos al inicio del programa de Uber. ¿De dónde sale todo ese caucho? Prácticamente es del Brasil. ¿Será que es una buena? Y en Colombia también ya hay algunos cultivos de caucho. ¿Será que es una buena industria? Porque es que estamos hablando de millones de llantas que requieren caucho. Y se puede hablar o hacerse la pregunta a uno de que hasta ahora es imposible crear una llanta que se pueda reciclar. Sí, hasta el momento no lo han podido lograr, porque es que la llanta básicamente es un proceso de vulcanizado, o sea que coges los ingredientes, los sometes a un proceso de vulcanización Píquelo y haga tapete, y se todos vuelve los volvés combustible. uno. Muy bien. Entonces, Pero devolverse es muy difícil. Pero en los hábitos de conducción, las llantas de camiones livianos, camiones pesados, se reencaucha. Y una buena llanta, una llanta de marca premium, se puede reencauchar hasta 3 veces. Claro, y ahí sí estamos hablando Ahí sí estamos de una hablando. reutilización muy interesante. Muchas gracias. Con todo gusto a Por ustedes. de la gracias noche por la volvemos invitación. porque tenemos más temas ambientales hoy. Nos cogió la noche porque queremos ser optimistas con lo que está pasando en el país.